Dios los bendiga, mis hermanos, muy buenos días. Esta es la reflexión diaria número 195 para el 30 de septiembre del 2020. El pecado del hombre produce la muerte. La causa por la cual la humanidad se debate entre la vida y la muerte cada día, viviendo en un mundo de maldad, de enfermedad, de violencia y desazón, es por causa del pecado. El pecado genera separación espiritual de Dios, que es el creador del universo y que nos creó a nosotros conforme a su imagen y semejanza. Sin embargo, a raíz de la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado al mundo. Por ende, la brecha espiritual que produce un vacío en el hombre que solamente puede ser llenado a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra pecado viene del hebreo jata, que significa ofensa, y del griego hamartía, que quiere decir pecar, pecado o pecaminoso. ¿Qué es el pecado? El pecado es el estado de separación espiritual del hombre. Es hacer lo malo sabiendo hacer lo bueno, dice en Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado es errar el blanco. Pecado también es traspasar la línea prohibida. Y es infracción de la ley, como dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Otras definiciones de pecado son las siguientes. El pecado es cualquier acto contrario a las leyes que Dios estableció para el diseño y funcionalidad del género humano. El pecado es el conjunto de pensamientos, palabras o hechos que se encuentran fuera del diseño original de Dios para las personas. El pecado es una actividad contra Dios mismo. El pecado consiste en dar prioridad a uno mismo por encima de Dios. ¿Pero dónde se originó? El pecado se originó en el corazón de Satanás, que era el querubín protector. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y el versículo 17 nos dice, se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. De esta manera, Satanás se llenó de iniquidad y maldad, corrompió su sabiduría y se transformó en el padre de mentira. Siguió y sigue engañando al hombre de la misma manera que al principio. Génesis capítulo 3, el versículo 1 en adelante nos dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y en el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás engaña entonces poniendo la duda en el corazón del hombre. Al mismo Señor Jesucristo trató de engañarlo también
y de hacer que le adorara. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. El diablo se opone al final. En la gran tribulación se va a levantar contra Dios como el anticristo. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, el pecado entra al mundo por un hombre. Dice en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado entra al hombre por medio de una decisión personal, por nuestra propia voluntad. El hombre, eligiendo pecar, se aleja de su Creador, corrompiendo de esta manera todo su ser y desviándose del propósito original. Estimulado por una actitud de orgullo que pretende la independencia de Dios. El pecado ha hecho perverso al ser humano. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No hay justo ni aun uno, dice en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Salmo capítulo 73, versículo 27 y 28 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por esto que no hay otra solución para el problema del pecado, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó nuestra culpa, en la cruz del Calvario se llevó el pecado de la humanidad y Él es el único capaz y poderoso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jesús es la solución. Arrepiéntete y entrega tu vida a Él.
Que el Señor te bendiga.